Hubo un tiempo donde el pecado de un pueblo se elevó hasta el cielo como humo oscuro. Y en medio de aquella rebelión, Dios levantó una voz para anunciar su juicio. Isaías se convirtió en uno de los más grandes profetas de Dios, siendo el más citado en el Nuevo Testamento, más que cualquier otro profeta. El profeta que pudo ver la gloria de Dios en su trono, rodeado de ángeles y serafines. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El profeta que atendió el llamado de Dios sin dudar. ¿A quién? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías, cuyo nombre significa Jehová es salvación, recibió el llamado de Dios a los 20 años. Vivió en Jerusalén, tuvo 2 hijos con una profetisa, y fue consejero y asesor de los reyes Jotán, Ahaz y Ezequías. Isaías denunció naciones, profetizó juicios que se cumplieron. Pero lo más impactante de sus profecías fueron sus visiones sobre el nacimiento, vida y muerte del Mesías, casi 800 años antes de su nacimiento, por lo que es conocido como el profeta mesiánico. Sus visiones sobre el Mesías fueron tan detalladas y precisas que parecen narrar la vida, pasión y gloria de Cristo, como si lo hubiesen visto sus propios ojos en tiempo real. Esto hizo que muchos se refirieran al libro de Isaías como el quinto evangelio. Sus visiones y mensajes proféticos, a continuación. En los días de los reyes Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, el trono de Judá aún brillaba por fuera, pero por dentro se estaba desmoronando. Un pueblo sumergido en el pecado, viñas devoradas por la avaricia, hombres que celebraban el pecado y levantaban al alba para embriagarse. Reyes que no temían a Dios, jueces corruptos y príncipes que se vendían por sobornos. El pueblo de Dios ofrecía sacrificios sin arrepentimiento. Jerusalén se había prostituido. Y entonces, en medio de esa decadencia, una voz del cielo retumbó en el espíritu del profeta Isaías, quien gritaba y advertía al pueblo. Oíd cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová y te dice. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La visión lo consumía por dentro. Algunos escuchaban, otros lo ignoraban, pero Isaías seguía hablando lo que le revelaba el Altísimo. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás y no lo han escuchado. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Por tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. Volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, hasta entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro, daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, que esto tocó tus labios. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean ni oigan, ni su corazón entienda. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que haya multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así renacerá del tronco,
la simiente santa. Aconteció en los días de Acaz, rey de Judá, que una amenaza se levantó desde el norte. Damasco, capital de Siria, y Efraín, rey de Israel del norte, enemigos históricos, ahora se habían unido en una alianza para invadir a Jerusalén y derrocar a Acaz y colocar en su lugar a un rey títere, el hijo de Tabeel. El rey Acaz y su pueblo estaban angustiados, con el corazón estremecido ante la noticia. Siria al norte y Efraín al este, estaba rodeado de enemigos, su fe estaba quebrada y su alma, consumida por el miedo. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: Guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías. Pues, Jehová el Señor dice así: esto no subsistirá, ni será. También te dice el Señor, que pidas para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré, y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Y en ese momento, una palabra eterna salió de los labios de Isaías. Una promesa que se cumpliría muchos siglos después. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y continuó hablando Isaías, explicando al rey Acaz lo que vendría por no haber creído en la palabra del Señor, por su falta de fe y su decisión de buscar ayuda de Asiria, en lugar de confiar en Jehová. Acontecerá aquel día que el Señor silbará a la mosca de Egipto y a la abeja de Asiria. Y ellas vendrán como enjambres, y cubrirán la tierra, aunque son naciones extranjeras, el Señor las usará como instrumentos de juicio. El Señor raerá con navaja alquilada, pues el rey de Asiria, contratado indirectamente por el mismo Acaz, será instrumento de su propia humillación. Judá será despojada, avergonzada y sometida, por la misma nación en la que confiaron para salvarse, por no haber confiado en Dios. Habló de nuevo Jehová a Isaías, con una orden clara y urgente. Toma una tabla grande, y escribe en ella con letras visibles: Mar, Salal, Asbaz. El profeta obedeció, tomando como testigos al sacerdote Urías y Zacarías. Y con su esposa la profetisa tuvo un hijo, y le dijo Jehová: Ponle por nombre Maher Salal Asbaz. Porque antes que el niño diga: Padre mío, madre mía, será destruida Damasco. Y Samaria será saqueada delante del rey de Asiria. Porque el pueblo rechazó el consuelo y la voz de Dios. Y Jehová hará subir las aguas de un río impetuoso, el rey de Asiria vendrá como un torrente, con todo su ejército, y pasará hasta Judá, y extenderá sus alas como sombra oscura sobre toda la tierra. Incluso sobre la tierra de Emmanuel. Dios con nosotros. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Mas, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, pues al fin, llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y he aquí Dios revela a Isaías, la profecía más importante que anunciaba un futuro glorioso, la luz del mundo, el Mesías que traería paz y salvación para su pueblo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Este rey no gobernaría con espada, sino con justicia. No impondría miedo, sino paz perpetua. El que vendría a libertar a su pueblo, no solo de sus enemigos, sino de sus pecados. Y continuó profetizando Isaías, no de cualquier rey, sino del verdadero ungido, aquel que vendría del linaje real más sagrado, la casa de David, hijo de Isaí. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni hablará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, intervendrá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Definitivamente una visión poderosa de Isaías, describiendo el reinado del Rey de justicia y de paz, donde no habrá maldad, ni enemistad entre animales salvajes y domésticos, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y cuando Isaías contempló la gloria del Mesías, cuando vio la raíz de Isaí levantarse como pendón para los pueblos, su espíritu fue conmovido, y ya no profetizaba. Ahora adoraba y alababa a Jehová. Cantad a Jehová, aclamad su nombre. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Pasado el tiempo de aquel glorioso momento, Isaías recibe nuevamente una visión de Dios, una de las profecías más impactantes y aterradoras, sobre el juicio de Babilonia. Un imperio que aún no era dominante en su tiempo, pero que siglos más tarde oprimiría cruelmente a Judá. Sin embargo, Dios le muestra que su caída es segura, y que su poder será quebrado por naciones extranjeras, los medos, enviados por Dios mismo como instrumentos de juicio. Y dijo el Señor, alzad bandera sobre el monte Calvo, llamad a los guerreros, preparad el juicio. Porque Jehová ha reunido a sus ejércitos santos, de los confines de la tierra para ejecutar su ira sobre Babilonia. Porque Dios ha dicho, castigaré al mundo por su maldad, y a los soberbios por su altivez. Los invasores llegarán como relámpago, no tendrán compasión. Derribarán a jóvenes, a nobles, a reyes, y se oirá clamor en la ciudad, fuego en los palacios, y llanto en las plazas. Babilonia en su esplendor, orgullosa, llena de ídolos y riquezas, sucumbió ante los ejércitos de los medos, quienes avanzaron como un mar oscuro, con banderas antiguas, gritos de guerra, caballos, fuego. Después de anunciar la caída de Babilonia, Isaías anuncia la misericordia de Dios para su pueblo Israel, y proclama la caída del rey de Babilonia, hombre orgulloso y arrogante, que quiso ser igual a Dios, cuya caída es paralela a la de Satanás, que también se creyó semejante al Altísimo. Jehová tendrá piedad de Jacob, y volverá a escoger a Israel, y lo hará reposar en su tierra. Pero tú, oh rey de Babilonia, tú que oprimiste a las naciones, tú que decías, yo subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo, has caído. Como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Tu gloria fue momentánea, tu caída es eterna. La figura del rey de Babilonia es sin duda un símbolo profético de Satanás, de su orgullo y arrogancia, y a la vez de su inevitable caída desde el cielo y su condenación eterna. Isaías también recibió visión sobre la destrucción de Asiria, Filistea y Moab. Y Jehová de los ejércitos juró, diciendo: quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré. La arrogancia de Asiria,
la nación que atemorizaba al mundo, será derribada en la tierra de Dios. No te alegres tú, Filistea, aunque la vara que te hería haya sido quebrada, del linaje de Judá vendrá un poder más fuerte, y el hambre y el fuego consumirán tus raíces. Y tú, Moab, antiguo pueblo nacido del incesto de Lot con su hija, una semilla de vergüenza que se convirtió en nación. Tú que adoras dioses paganos, ofreces sacrificios humanos, y te burlabas del Dios de Israel. En una noche caíste, y de nada te sirvió rogar a tus dioses paganos, pues no te respondieron. Pasaron los años, y se llegó el tiempo del juicio contra Damasco, capital de Siria, y contra el reino del norte de Israel, llamado Efraín o Jacob. Reinados aquellos que años atrás, se habían unido para derrocar al rey Acaz. Esa alianza entre Siria y Efraín, había sido acto directo de rebelión contra el plan de Dios, para borrar la casa de David, desde donde vendría el Mesías. Pero esa alianza fracasó, y ahora ambos pueblos serían derribados, tal como había profetizado Isaías de parte de Dios, años antes. Y profetizó Isaías contra Damasco, y también contra Efraín, porque se unieron en consejo contra Judá, y en soberbia contra Jehová. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y será montón de ruinas. También Efraín será despojado, las fortalezas caerán, los campos quedarán vacíos y el orgullo será convertido en polvo. Y entonces Isaías se vuelve hacia su propio pueblo y su voz se quebranta. Pues el mensaje ya no es para los enemigos, sino para la casa de Jacob. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio, en el día de la angustia, todo perecerá. Siria y el Israel rebelde caerán juntos por confiar en sus fuerzas, y Judá recibe una advertencia clara: no olviden quién los formó, o también caerán. Y volvió a hablar Jehová por medio de Isaías, esta vez a una potencia milenaria, Egipto. Tierra del Nilo, de faraones y dioses extraños, hechiceros y adivinos. Egipto era símbolo de orgullo, idolatría y confianza en el hombre. Pero aún así ni su riqueza, ni sus hechiceros, ni sus faraones podrán salvarla del juicio de Dios. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. El imperio asirio avanzaba como una sombra imparable desde el norte, y las naciones más poderosas comenzaban a temblar. El general del ejército del rey Sargón de Asiria marchó contra la ciudad filistea de Asdod, y la tomó. En medio de ese caos, Dios levantó nuevamente a su profeta Isaías, esta vez con un mensaje visual, extraño y estremecedor. Una advertencia, no solo para Egipto y Etiopía, sino también para Judá. Ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así Isaías, y estuvo 3 años andando desnudo y descalzo como señal de Jehová. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos, desnudos y descalzos, para vergüenza de Egipto. La desnudez de Isaías representaba la vergüenza y humillación que sufrirían los egipcios y etíopes cuando Asiria los venciera. Y Judá quedaría sin refugio humano por no confiar en Dios. Pues en ese tiempo, Judá miraba con esperanza a Egipto y Etiopía como posibles salvadores ante el avance asirio. Isaías no solo fue testigo de guerras, exilios y caídas. También fue el hombre al que Dios le confió las visiones profundas y gloriosas que cruzaron los siglos y anunciaron la llegada de un rey diferente. Dios continuaba mostrando a Isaías la luz del Mesías, el Salvador, aquel que reinaría con sabiduría. Isaías vio lo que muchos desearon ver y lo proclamó con poder. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio.
Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y ese rey no sería como los anteriores. No reinaría por la espada, ni por alianzas humanas, sino con sabiduría, justicia y misericordia. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Y cuando el Espíritu de Dios fuera derramado desde lo alto, el desierto se convertiría en campo fértil, y el campo fértil sería estimado por bosque. Y el fruto de esa justicia sería paz y seguridad para siempre. Así habló Isaías, a quien le fue revelado los milagros que haría el Mesías, lo cual tiempo después se vería en los Evangelios del Nuevo Testamento, donde se narra la vida de Jesús. En el año del reinado de Ezequías, rey de Judá, hombre justo y temeroso de Dios, el imperio de Asiria estaba gobernado por el rey Sennacherib, un rey cruel, ambicioso y sanguinario, que había arrasado las naciones vecinas con facilidad y ahora exigía la rendición de Jerusalén. El rey de Asiria envía a su ejército con el comandante oficial y vocero a amenazar e intimidar a Ezequías. El comandante del rey de Asiria, arrogante y seguro de la victoria, se presentó junto al acueducto del estanque de arriba, frente al campo del lavador, y le dijo a los enviados de Ezequías: «Decid ahora a Ezequías, que mi señor, el gran rey de Asiria dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿En quién confías para que te rebeles contra mí? ¿Confías en Egipto? ¿Ese báculo de caña frágil? Y si decís que confían en Jehová, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares hizo quitar Ezequías?» Y le dijeron los hombres de Ezequías, el hijo del mayordomo, el escriba y el canciller: «Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y que no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro». Pero el comandante oficial, arrogante y desafiante, gritó a gran voz en lengua de Judá, para que todo el pueblo entendiera: «Oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. ¿Acaso los dioses de las demás naciones pudieron defender cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? No ha habido Dios, entre los dioses de estas tierras, que haya librado su tierra de mi mano, entonces ¿por qué Jehová librará de mi mano a Jerusalén?». Pero el pueblo calló, y no le respondieron palabra alguna, porque el rey Ezequías así ya lo había mandado, diciendo: «No le respondáis». Entonces los enviados de Ezequías vinieron a él, rasgaron sus vestidos, y le contaron las palabras del comandante asirio. Y cuando Ezequías escuchó esto, rasgó sus vestidos, y cubierto de cilicio entró a la casa de Jehová, y envió a los mensajeros a hablar con el profeta Isaías. Y ellos fueron con Isaías y le dijeron: «Día de angustia, de reprensión y de blasfemia ha sido este día. El comandante del rey de Asiria ha blasfemado contra el Dios vivo, eleva oración tú, por el remanente que aún ha quedado». Pero Isaías ya tenía respuesta de Dios. «Diréis así a vuestro Señor: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada». Pero el comandante del rey de Asiria no se rinde, y manda cartas nuevamente a Ezequías, amenazando: «No te engañe tu Dios en quien tú confías, creyendo que Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados?». Ezequías tomó las cartas, y subió a la casa de Jehová, y las extendió delante de Jehová y le oró diciendo: «Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Ahora pues, líbranos del rey de Asiria, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová». Y entonces Jehová Dios oye su clamor y le responde, por medio del profeta Isaías: «Así ha dicho Jehová Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria, estas son las palabras que Dios ha dicho contra él. He conocido tu condición y tu furor contra mí.
porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. No entrarás en esta ciudad, ni arrojarás saeta en ella, no vendrás delante de ella con escudo, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová, y mató a 185,000 hombres en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. En una sola noche, un solo ángel, un solo Dios del cual se burlaba, destruyó todo. Sennacherib, rey de Asiria, huye avergonzado, morando en Nínive, en donde mientras adoraba en el templo de su Dios, fue muerto a espada por sus propios hijos, los cuales huyeron a la tierra de Ararat. Y en su lugar reinó Esar-Hadón, su hijo. Tiempo después de la victoria sobre Asiria, Ezequías enferma de muerte. Y vino a él, el profeta Isaías y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová. Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran angustia. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre, dice así: He oído tu oración, y he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad, de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y como señal, haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Y les dijo Isaías: Tomen masa de higos, y pónganla en la llaga, y sanará. Ezequías, luego escribe un cántico de agradecimiento, lleno de humildad, agradeciendo a Dios por haberlo sanado. En ese tiempo Ezequías recibe la visita de unos mensajeros del hijo del rey de Babilonia, el cual le había enviado cartas y presentes, porque supo que había estado enfermo y convaleciente. Babilonia aún no era un imperio dominante, pero ya comenzaba a extender su influencia. Al recibir la visita de los embajadores, Ezequías cometió un error fatal, dejó que el orgullo nublara su discernimiento. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todo su dominio que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías, y le dijo: ¿Qué dicen estos hombres, y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: De tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces Isaías: ¿Qué han visto en tu casa? Contestó Ezequías: Todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Tras la confesión de Ezequías, el profeta declara una palabra firme, reveladora y dolorosa. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Era una profecía clara, el exilio babilónico estaba profetizado. La caída vendría, y Judá sufriría. A lo que Ezequías responde: Buena es la palabra de Jehová que has hablado. Habrá al menos paz y seguridad en mis días. Ezequías pensó en él, pero no pensó en sus futuras generaciones. El exilio babilónico fue uno de los acontecimientos más trágicos y proféticos de la historia del pueblo de Dios. Ocurrió cuando el imperio de Babilonia, bajo el mando del rey Nabucodonosor, destruyó Jerusalén y llevó cautivos a miles de judíos hacia Babilonia entre los años 605 y 586 a.C. Y en las palabras dichas a Ezequías, Isaías ya lo estaba anunciando. Sin embargo, esa profecía de Isaías no terminaría en desgracia, pues aunque el pueblo de Dios sufriría, habría consuelo, ya que años después, Dios usaría a un rey para liberar a su pueblo y a un Salvador que cambiaría la historia de la humanidad. Isaías recibe nuevamente visión de Dios, y desde lo alto escucha una palabra que aún hoy en día resuena en los corazones. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado.
Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta profecía se cumpliría siglos después, en la voz de Juan el Bautista, quien prepararía el camino del Mesías. Aquí Isaías no solo habla del regreso del pueblo de Israel del exilio, está anunciando la venida de Jesucristo. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Dios muestra a Isaías su poder, su alma está adorando a Dios mientras profetiza y habla de la grandeza incomparable de Dios. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas, Él, saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio. El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Las naciones se han armado, Babilonia ha dominado, y el corazón del pueblo se ha debilitado con el exilio. Pero en medio del temor, entre los escombros del exilio y la esperanza quebrada, Jehová levanta nuevamente su voz a través de Isaías y habla a su siervo Israel, y lo reafirma como su pueblo. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, que todos los que se enojan contra ti, serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Una de las visiones más impactantes y misteriosas del libro de Isaías es cuando el profeta nombra por adelantado, por inspiración divina, a un rey que aún no ha nacido y que Dios usaría como instrumento de liberación para su pueblo. Ese rey es Ciro de Persia, Ciro el Grande, y su mención aparece en Isaías capítulos 44 y 45, casi 150 años antes de que él conquistara Babilonia. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Desperté a Ciro en justicia, y enderezaré todos sus caminos, él edificará mi ciudad, y soltará mis cautivos. Ciro el Grande, gobernó entre los años 559 y 530 a.C., y bajo su reinado, ordenó la reconstrucción del templo en Jerusalén, y permitió el regreso de los judíos a su tierra, después de la cautividad babilónica. Este anuncio profético fue significativo, porque validaba la autoridad de Dios y demostraba que Él tenía control sobre los acontecimientos históricos, incluso sobre los reyes paganos como Ciro. Dios había usado a Ciro para abrir las puertas de Babilonia, liberar a su pueblo y permitir que Jerusalén fuera reedificada. Pero la redención no termina con muros restaurados, ni con decretos reales, porque el pueblo había vuelto a la ciudad, pero aún no había vuelto del todo a Dios. Y entonces, Isaías mira más allá, y Dios le da una nueva visión del verdadero libertador, el ungido con gloria celestial, pero marcado por un gran sufrimiento terrenal.
Esta fue la profecía más clara, más profunda y más impactante sobre el Mesías en todo el Antiguo Testamento. Dios lo llama su siervo, el cual es llamado desde el vientre materno y lo unge para ser una luz para las naciones, restaurando a Israel y llevando la salvación al mundo. A pesar de su llamado y propósito, el siervo enfrenta rechazo y humillación, pero Dios promete exaltarlo. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Isaías ve en visión siglos antes de que ocurra el padecimiento del Mesías. Esta es la visión más sorprendente y reveladora, el corazón de la profecía mesiánica, donde 700 años antes de Cristo, Isaías describe la pasión, el sufrimiento, la muerte y la redención del Mesías. Con detalles tan precisos, que muchos lo llaman el Evangelio según Isaías. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Así fue como lo vio Isaías, muchos siglos antes de que ocurriera. Vio al siervo del Señor, sin belleza ni honor, humillado, pero con un amor tan profundo, que decidió cargar con el dolor del mundo. No vino a condenar, vino a salvar. Y aunque el mundo lo rechazó, Dios lo exaltó, lo puso en lo alto, y ahora, cada rodilla se doblará ante él. Después del sufrimiento del siervo, Isaías continúa con visiones que muestran una esperanza, donde Dios levanta la mirada de su pueblo, y les muestra el futuro glorioso que viene, demostrando el amor inquebrantable de Dios por Israel. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha, y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. En otra visión, Dios le muestra a Isaías su misericordia eterna, y la salvación no solo para Israel, sino también para los extranjeros, y todo aquel que lo busque y guarde el pacto.
A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Otra profecía mesiánica importante de Isaías es la que describe la misión del Mesías, el cual vendría a sanar corazones quebrantados, a libertar a los cautivos y proclamar buenas nuevas. Profecía esta tan importante que incluso Jesús lo repitió y la aplicó a sí mismo en la sinagoga de Nazaret, después de recibir el rollo del profeta Isaías, diciendo en voz alta: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. En sus visiones finales, Dios le muestra a Isaías, juicio para los rebeldes e impíos, y una nueva creación para los que buscan a Dios. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. El libro de Isaías concluye con el mensaje de que Dios no habita en templos hechos por hombres, sino que su espíritu está en los humildes y contritos de corazón. Se enfatiza la culminación de su plan de salvación, la restauración final de Israel y la seguridad del juicio para los malvados. Se anuncia que todas las naciones adorarán al Señor, y su gloria será vista por todos. Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde, el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán, y verán mi gloria. Isaías predicó durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, y según la tradición, también en tiempos de Manasés, un rey perverso que no soportaba la voz de los justos. Su muerte no se registra explícitamente en la Biblia, pero en la tradición judía, y en textos pseudoepigráficos llamados la Ascensión de Isaías y el Martirio de Isaías, describen su muerte como un martirio, por haber sido aserrado por la mitad, durante el reinado del rey Manasés. Algunos mencionan que a esto se refiere Hebreos 11:37, donde se lee: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. A través de 66 capítulos, Isaías reveló el mensaje que Dios le dio por medio de sus visiones, un mensaje que no quedó en el pasado, sino que permanece hoy y siempre. Un Dios temible y poderoso, pero justo y tan lleno de amor y de gracia, que fue capaz de sacrificarse y humillarse, para salvar a su pueblo. Un Dios que castiga el pecado, pero abraza al pecador arrepentido. Si la historia de Isaías te ha gustado, y ha tocado tu corazón, por favor dale me gusta a este video, y deja un comentario de fe. Al hacerlo, nos ayudas a que este video sea mostrado a más personas que también necesitan conocer de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, y bendiga tu hogar.